Hermanos, bienvenidos sean todos ustedes a este curso que iniciamos en el nombre de Dios de Cristología. Bienvenidos, soy el Padre José Antonio Román Baena, con gusto los recibimos. Gracias. Nuevamente les doy la bienvenida, les agradezco su presencia. Ojalá nos ayuden a compartir este primer video para que más gente que está interesada en un curso de Cristología pueda acceder a este medio. Compartamos. Una vez que hemos dado la introducción, vamos ahora a pasar a una afirmación. Vamos a comenzar con una afirmación. ¿Jesucristo realmente existió? ¿Qué dicen ustedes? Usted y yo, como somos personas católicas, vamos a decir que sí, que Él existió. Pero fíjense que hay mucha gente que no cree en Jesús, que no cree que resucitó, que no cree nada de eso. Y ellos van a decir que no existió. Pero ¿sabe qué? Nosotros vamos a defender que sí existió. Y vamos a defenderlo aquí, en esta lección. Y vamos a defenderlo con argumentos históricos. No solamente diciéndoles, no, sí existió, tienes que creer en Jesús. Sí existió porque la historia así nos lo manifiesta. ¿Cuál historia? Otros personajes que han dado testimonio de la existencia de este hombre Jesucristo, Jesús, el hijo de José, el hijo de María. ¿Quiénes son aquellos personajes? Por ejemplo, los escritores paganos. Fíjense que a principios del siglo II se hablaba de los llamados cristianos, como aquellos que profesan la fe en Cristo. Ahora bien, más o menos en el año 112, el historiador Plinio el Joven dice lo siguiente: los cristianos se reúnen un día determinado antes de romper el alba y entonan un himno a Cristo como a un Dios. Fíjense nada más, fíjense lo que está citando este historiador del año 112, ¿sí? Está hablando de un grupito de personas, de cristianos, así se denominan, y que se reúnen en un día determinado antes de romper el alba. Imagínense, usted y yo que vamos a misa cada 8 días, los domingos, o si puede entre semana, nos reunimos. Ahora imagínense cómo los primeros cristianos que tuvieron la oportunidad de compartir, de vivir con el Señor Jesús, de ver los milagros, de escuchar su predicación, todos aquellos que heredaron por nuestros primeros padres la fe, se van reuniendo. Eso quiere decir entonces que si son cristianos, lo son porque existió un personaje que los convocó. Y estamos hablando del año 112, de un personaje llamado Plinio el Joven, un escritor pagano, imagínense, un escritor pagano. Pero también existen escritores judíos, como uno llamado Flavio Josefo. ¿Quién fue Flavio Josefo? Era un historiador judío que de igual modo tiene y expresa lo siguiente. Voy a dar lectura textual. Por aquel mismo tiempo apareció Jesús, hombre sabio, si es lícito llamarle hombre, pues hizo cosas maravillosas. Fue el maestro de los hombres que anhelan la verdad, atrayendo hacia sí a muchos judíos y a muchos gentiles. Él era el Cristo. Y como Pilato le hiciera crucificar por acusaciones de las primeras figuras de nuestro pueblo, no por eso dejaron de amarle los que le habían amado antes, pues Él se les apareció resucitado al tercer día, después de los divinos profetas habían predicho de Él estas cosas y otros muchos prodigios sobre su persona. Hasta hoy dura la estirpe de los cristianos que tomaron de él su nombre. Esto que acabo de leer está en la obra Antiquitates en el capítulo 18, párrafo 3, de Flavio Josefo, historiador judío.
Imagínense, estamos ubicados en el año 93 y ya un historiador judío está haciendo referencia que existió un hombre, así lo cita textual, un hombre sabio, si es lícito llamarle hombre, porque hacía cosas maravillosas. Fue el maestro de los hombres que anhelaban. Este Flavio Josefo, historiador judío, está dando testimonio de que existía un hombre que hizo todas estas cosas. Entonces ya llevamos un escritor pagano, Plinio el Joven. Ya llevamos un escritor judío, Flavio Josefo, que dan testimonio de la existencia de un hombre llamado Jesús. Pero para nosotros los católicos, el mayor testimonio que tenemos es el testimonio cristiano. Usted y yo nos basamos por lo que tenemos revelado en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura. Los testimonios cristianos son los que más hablan de Jesús. Y es que para nosotros la Biblia, la palabra de Dios, es la fuente de la revelación en la cual nos vamos a fijar y vamos a sostener nuestra fe. Si hemos escuchado los testimonios de personajes, también tenemos que escuchar y con mayor atención el testimonio que nos da la palabra de Dios. Aquí tenemos un testimonio de manera especial en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento, en conjunto, los 27 escritos, 4 evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las 14 cartas de San Pablo, las 7 cartas llamadas católicas de Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de San Juan y Judas Tadeo, y finalmente el Apocalipsis. Todos estos libros del Nuevo Testamento están dando referencia de Jesucristo como un personaje también que viene a cambiar nuestra historia. Entonces, retomando los personajes históricos, retomando los personajes paganos, los personajes judíos y retomando la fuente de revelación de la palabra de Dios, podemos afirmar que Jesucristo es una persona que sí existió y que existió históricamente, que vivió entre nosotros, que vivió en un lugar, que tuvo una familia, que predicó, que caminó en un lugar santo, en tierra santa, que existió en nuestro mundo, en nuestra tierra. Entonces, ¿Jesucristo realmente existió? ¿Qué dice usted? Sí, sí existió. Ya dimos argumentos que sí existió como un personaje histórico, pero no solamente histórico. Vamos a ir avanzando en este curso que Jesucristo existió como un personaje histórico, pero también, y lo más esencial de este curso, es que existió como un personaje que se hizo hombre, pero es Dios. Ahí está el núcleo. Se hizo hombre para participar de nuestra historia, pero es Dios. Jesucristo. Jesús y Cristo. Qué alegría saber que Cristo existe. Muchos pueden decir, uy, eso ya lo sé, eso siempre me lo han dicho que Cristo existe, pero ¿le habían presentado todos estos argumentos? ¿Usted lo sabía? Bueno, Cristo existió, Jesús existió. Ese personaje histórico en nuestro mundo estuvo aquí en la tierra. Ahora, vamos a hablar un poquito de en dónde se movió, en dónde pasó los días, en dónde pasó predicando, en qué circunstancias, con quiénes, quiénes lo aceptaban, quiénes no lo aceptaban. Bien, primero que nada vamos a hablar de Palestina. ¿Cómo era Palestina en tiempos de Jesús? ¿Cómo era Palestina en tiempos del Señor Jesús? Bueno, Palestina, acordémonos que estaba dominado por Roma. La cultura dominante era la judía, aunque también hablaban griego
Y por lo tanto, al hablar griego, la cultura había hebrea, griega y romana. Era una mezcla, era una mezcla. Por eso, nosotros sabemos de que en Palestina había un representante romano para gobernar con una pequeña guardia, ¿sí? La vida de Jesús se va a desarrollar en el tiempo del emperador Augusto y Tiberio. Herodes el Grande se desarrolla en el tiempo en donde él es el rey de toda Palestina. Pero cuando Jesús nace, acuérdense, luego Herodes muere, enseguida deja a sus hijos en el reinado, distribuyendo el territorio, y entonces Herodes Antipas va a heredar la parte de Galilea y Arquileo va a heredar la parte de Judea. Ya murió su padre, pero ahora se quedan sus hijos gobernando también. Sobre la situación social que se vivía en tiempo de Jesús, existían diferentes grupos religiosos. Entre ellos, la misma palabra de Dios lo va a atestiguar los fariseos. ¿Se acuerdan los fariseos? ¿Quiénes son los fariseos? Los fariseos es un grupo religioso al que pertenecen algunos sacerdotes, pero la mayoría eran laicos. Ellos cumplían con la ley de Moisés estrictamente, respetaban la tradición, el sábado, los ritos, la purificación, las oraciones, la limosna, los diezmos. ¿Se acuerdan que en el Evangelio de manera especial vamos a notar que Jesús tiene como un conflicto con los fariseos? Bueno, porque cuando Jesús se desarrolló, cuando él tenía de los 30 a los 33 años en su ministerio público, la situación social es que existía este grupo de llamado los fariseos, un grupo religioso que cumplían con todo esto que acabo de decir. Pero también existía otro grupo que se llaman los saduceos. ¿Quiénes son los saduceos? Bien, los saduceos es el grupo religioso al que pertenecen las familias sacerdotales más importantes, imagínense. O sea, los saduceos no era un grupo común y corriente, ¿no? Era un grupo de familias sacerdotales, pero de sumamente importancia. Ellos no creían en la resurrección y eran ricos. ¿Se acuerdan también que hay un conflicto con los saduceos por parte de Jesús? Porque su riqueza era enorme y porque no aceptaban la resurrección. Aparte, hay otros grupos que vamos a verlos en la palabra de Dios, como son, por ejemplo, los levitas. ¿Se acuerdan de los levitas? ¿Quiénes eran los levitas? Los levitas ayudaban a los sacerdotes, ¿sí? Por ejemplo, también los escribas. Los escribas eran los maestros y abogados. Los ancianos, ¿no? Los ancianos que eran los que tomaban sus decisiones y eran determinantes. Los publicanos que unidos con los romanos cobraban los impuestos, eran ricos y odiados, considerados como pecadores, no cumplían la ley ni las purificaciones. Hay muchos grupitos sociales en donde Jesús se desarrolla de los 30 a los 33 años. Y con todos estos grupitos Jesús va a tener algunas diferencias, porque la doctrina del Señor Jesús viene a ser una doctrina radical. Ahora, los grupos sociales que vivían, pero también Cristo histórico, Jesús que vivió entre nosotros, existían en aquel tiempo algunas instituciones religiosas. ¿Cuáles eran las instituciones religiosas? Solo por citar algunas. El Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? ¿Qué era el Sanedrín en el tiempo del Señor Jesús? Era un senado compuesto por 65 miembros y presidido por el sumo sacerdote, formado por sacerdotes, por ancianos y escribas. Era un grupito donde entraban los diferentes grupitos sociales que existían, el Sanedrín. ¿Qué hacía el Sanedrín? ¿A qué se dedicaba el Sanedrín? Bueno, se dedicaba a juzgar y a castigar a los que cometían faltas en materia religiosa. Ahí está. ¿Quién creen que el que fue a juzgar a Jesús? ¿El Sanedrín?
porque no entendían la doctrina del Señor Jesús. Lo que Él predicó de los 30 a los 33 no la entendían. Aunque para poder condenar a muerte el Sanedrín tenía que tener el permiso del representante romano. ¿Por qué creen que cuando Jesús está siendo juzgado lo llevan ante el representante romano? Pero el que lo está acusando es el Sanedrín. Bien, ¿qué otra institución religiosa existe en el tiempo del Señor Jesús? La sinagoga. Y acuérdense que en la sinagoga era el lugar de reunión de los judíos. ¿Ustedes acuerdan ese pasaje del profeta Isaías donde dice que Jesús va a la sinagoga a leer un pasaje y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado? Y bueno, la sinagoga era el lugar de la reunión de los judíos, de manera especial los sábados. Y allí ellos rezaban, leían o escuchaban la escritura, la Torá. ¿Qué otra institución había? El templo. ¿Se acuerdan que Jesús, que participaba del templo también, llega un momento en donde se molesta? Porque se da cuenta que estaban convirtiendo la casa de su padre en un mercado, en el templo. Y entonces el templo es el centro de la actividad de la vida religiosa nacional. Otra de las cosas que también existían como instituciones religiosas en el tiempo del Señor Jesús, que le tocó vivir como persona histórica, son las fiestas religiosas. Las fiestas religiosas, ¿cuáles? El sábado, que empezaba ya desde el viernes por la tarde y que todo trabajo estaba prohibido. Por eso, si se dan cuenta, cuando Jesús curaba en sábado, era un lío por parte de los escribas, de los fariseos, de los saduceos, del Sanedrín. Era imperdonable que una persona, un judío o una persona en sábado anduviera trabajando. Por eso le dicen a Jesús, el sábado está prohibido. Otra de las fiestas también era la Pascua. Y para hablar de la Pascua, en tiempo de Jesús, vamos a tomar nuevamente la palabra de Dios. Quiero invitarle a que abra su Biblia en el capítulo 26 de Mateo. Vámonos al Evangelio de Mateo. En el capítulo 26, en el versículo primero. 26, capítulo 1, versículo del 1 al 5. Voy a dar lectura y usted en su casa también. Cuando Jesús terminó todos estos discursos, dijo a sus discípulos, ustedes saben que la Pascua cae dentro de 2 días y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Por entonces los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías se reunieron en el palacio del sumo sacerdote que se llamaba Caifás y se pusieron de acuerdo para detener a Jesús con artimañas y darle muerte, pero se decían, no será durante la fiesta, para que el pueblo no se alborote. Bueno, Jesús era un hombre que participaba también de la Pascua. Lo acabamos de leer. Él le dice a sus discípulos, dijo a sus discípulos, ustedes saben que la Pascua cae dentro de 2 días. Es decir, él como cualquier hombre judío participaba de las fiestas, de la Pascua, que era la fiesta principal que recuerda la liberación del pueblo de Egipto. Hay otras fiestas que también Jesús participaba, como la de Pentecostés, que era la fiesta de la alianza, que realizaba en el Sinaí entre Dios e Israel. Como otras fiestas, como la fiesta del tabernáculo, o la fiesta de la cosecha, o el día de la reconciliación, o la dedicación del templo. Había varias fiestas que Jesús participó. La pregunta es, de todo esto que acabo de hablar, de los grupos sociales con los que Jesús estuvo, convivió, participó, de las fiestas que el Señor también vivió, que Jesús histórico vivió, ¿qué relación tenía Jesús con todos estos grupos sociales y religiosos? ¿Cuál era la relación del Señor Jesús? Esencialmente,
había una relación y tenía que haber una relación. Por la razón de que Jesús de nacimiento era judío, pertenecía a la clase media baja por su oficio de artesano, vivía en la provincia de Galilea. De algún modo entonces todo esto, donde él vivió, donde él se desarrolló, le hace participar en contacto con todos estos personajes o con todos estos grupos sociales. Fariseos, saduceos, pobres, publicanos. La relación que Jesús tiene es en general con todos. Hermanos, ese Jesús del cual estamos hablando es el mismo Jesús que usted y que yo conocemos. Es el mismo Jesús que la fe nos dice que Cristo realmente existió y que existió como un personaje histórico, pero que también existió como un personaje como hijo de Dios. Cristo realmente existió, como pertenece a la fe de que también Cristo murió por nosotros y que resucitó al tercer día. Nuestra fe en Cristo es una fe en una persona que se llama Jesús. Una persona que, de acuerdo a lo que profesamos en el credo, en un momento preciso de nuestra historia, se encarnó por obra del Espíritu Santo en María la Virgen y se hizo hombre, y que participó de nuestra historia. Una fe en un hombre singular, en un hombre concreto. Se llama Jesús, Jesús el Nazareno. qué alegría que estemos reflexionando sobre este hombre del cual nos tenemos que enamorar como Dios, pero también como el personaje histórico, como ese personaje que como nosotros nació, creció, murió, resucitó. A veces nos hemos quedado solamente en ver a Jesús como Dios, y lo es, porque Jesús es Dios. Pero no se nos olvide que Jesús también fue hombre, un personaje como nosotros, que se hizo semejante a nosotros en todo menos en el pecado, que nació como nosotros de una mujer llamada María, la Virgen, que creció, que tuvo un empleo como cualquier joven, que le ayudaba a su papá San José, que sufrió, que también lloró como nosotros cuando muere su amigo Lázaro, que también tuvo miedo como nosotros los humanos podemos tener miedo cuando estaba en el huerto de Getsemaní, que también tuvo dolor como nosotros, pues cuando le clavaron sus manos experimentó el dolor. Cuando le pusieron la corona de espinas en su cabeza, experimentó el dolor. Un hombre como nosotros en todo menos en el pecado, Jesucristo, el hombre histórico. Gracias. Gracias por acompañarnos en esta primera lección de Cristología. Esperemos que esta lección sea de gran utilidad para irnos enamorando más y más de este personaje histórico, de Jesús, el Hijo de Dios, que se hizo hombre como nosotros, que experimentó el dolor en la cruz. De todo corazón, gracias por este momento. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe y los esperamos en las próximas lecciones. Vamos a procurar que todos los jueves sean lecciones cristológicas. Empezamos con este curso de Cristología porque Cristo es el personaje central de nuestra fe. Si le gustó, si le ayudó esta pequeña lección cristológica primera, ayúdenos a compartir este video con la gente para ir formándonos en la fe, para saber un poquito más de historia y para enamorarnos más y más de Jesús. Que Dios les bendiga, que donde usted nos esté viendo se enamore más y más de Jesús. Hasta luego. Bendiciones.